Vamos a echarle ya un primer vistazo al mercado. Saludamos a José Lizán, gestor de Retro Magnus y Cav. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hoy vemos poquita energía, menos energía que otras veces. Entiendo que esto se debe a, bueno, pues que las dudas continúan amontonándose sobre la mesa, el mercado, sobre todo intentando descifrar los próximos movimientos de los bancos centrales y más ahora tras esa nueva desaceleración de la inflación en Estados Unidos. Sí, yo creo además que es una semana, una vez pasado el dato de inflación, una semana de transición hasta que empiece de verdad la campaña de resultados, ¿no? Que empieza este viernes con los bancos americanos, pero será la semana que viene cuando se empiece a acelerar, sobre todo en el otro lado del Atlántico, ¿no? La publicación de resultados y veamos el pulso real de las empresas, ¿no? Respecto a bancos centrales, el debate está como te oí ahora, ¿no? Pues si es necesario subir ese cuartillo de punto. Yo creo que en enero el discurso hawkish de Powell sirvió para romper algo, ¿no? Vimos que empezaba a suceder problemas de crisis en determinadas ramas de actividad. Ya tenemos una crisis bancaria que se ha resuelto o al menos se ha cerrado temporalmente, pero que ha tenido su efecto y su eco sobre el crédito y perdón, el encarecimiento del crédito y las restricciones al crédito para empresas, y eso a medio plazo tendrá consecuencias sobre el crecimiento económico, probablemente por unos costes de financiación mucho más altos, y actúa ya como subidas de tipos de interés, ¿no? Al final, esa crisis bancaria americana pues está encareciendo el crédito, restringiendo los volúmenes de crédito, y lógicamente eso va a terminar por afectar como una medida más de drenaje de liquidez al sistema y de freno para la economía, ¿no? Y eso pues ya tiene su efecto, igual que lo tendría una subida adicional, ¿no? Pero sí que es verdad que ya te empiezas a romper cosas. Por otro lado, estamos viendo el sector inmobiliario, ¿no? Sobre todo el mundo de oficinas, el mundo de los grandes REITs, pues muchos de ellos cancelando dividendos porque el coste de la financiación se ha encarecido tanto que los intereses se comen las rentas de los locales y las rentas de las oficinas, ¿no? Entonces, estamos empezando a ver que hay otras consecuencias, ¿no? También en otros sectores, ¿no? Entonces, al final, todo este tipo de medidas pues terminarán por afectar a la demanda final, al consumo, y ya están teniendo las medidas o el efecto que podría tener subidas adicionales. Probablemente hagan ese cuarto de punto como último gesto de política monetaria, pero yo creo que en junio, en la reunión del FOMC de junio, van a tener que frenar el discurso, porque creo que los datos macroeconómicos van a empezar a ralentizarse muchísimo en los próximos 3 o 4 meses, y creo que para la reunión de junio ya vamos a tener una economía ralentizándose y una Fed con menos argumentos para poder seguir siendo muy agresiva, ¿no? Entonces, probablemente, pues eso será lo que nos queda, un cuartillo de punto en la próxima, y luego en junio tener que hacer lo que ha hecho ya el Banco de Canadá o otros bancos centrales, que es decir, vamos a esperar y ver, ¿no? Porque al final, si se pasan de agresivos, se rompen más cosas, ¿no? Y puede generarse crisis en otros sectores, y yo creo que esas medidas van a empezar a tener sus efectos y vamos a empezar a ver pues ese frenazo de la economía, por desgracia, en los próximos 3 o 4 meses, desde mi punto de vista. Si finalmente suben ese cuartillo de punto la reunión de mayo, van a tener que explicarlo muy bien, lo digo porque por allí, por aquellas tierras, por ejemplo, Jerome Powell, le vemos un par de veces al año, pues por ejemplo, declarar ante el Comité de Asuntos Bancarios del Senado y del Congreso de los Estados Unidos. Yo me imagino ya, bueno, es que se le han puesto a huevo, como se dice a muchos senadores, ¿no? ¿Por qué ha subido usted los tipos de interés y al mismo tiempo está diciendo que ya ve la recesión, ¿no? Es un poco... Duele. Claro, yo entiendo también que ellos se quieran cubrir un poco las espaldas, ¿no? No vaya a ser que nos quedemos cortos y luego nos tengamos que arrepentir, pero... es que es muy duro también, es muy duro seguir subiendo tipos de interés cuando empiezas ya a ver, claro, no, al 100% esa probabilidad de recesión. Sí, desde luego, yo creo que lo que están muy preocupados, lógicamente, es porque el empleo sigue en pleno empleo, ¿no? Y mientras tienes pleno empleo, pues el consumidor, oye, le han subido el salario un 7-8%, sigue manteniendo su nómina a fin de mes y se ha encarecido todo, pero a él también le han subido el salario, ¿no? Entonces, pues oye, pues me adapto y sigo consumiendo. Además, se me ha relajado el precio del crudo, se me ha relajado el precio de la electricidad, que, bueno, me impactaba. Me sigue impactando todo el tema de alquileres, me sigue impactando todo el tema de alimentación, ¿no? Los bienes de primera necesidad y mi cesta de la compra diaria, pero se me ha aliviado la parte energética y por otro lado me han subido el salario, ¿no? Y eso, ¿qué pasa? Pues que la inflación subyacente estamos viendo que le está costando doblegar y que el sector servicios, aunque ya hemos tenido en Estados Unidos
un par de sustos en datos de ISM de servicios, ¿no? Y hemos tenido también algún indicador de salarios en Estados Unidos, que es esa euforia que había post-pandemia, pues está empezando a moderar. Pues de momento el consumidor sigue tirando, ¿no? Y yo creo que el FOM, el miedo que tiene, pues es a esa inercia que hay y a quedarse corto, ¿no? Y yo creo que sí que es verdad que ya vimos con el discurso de enero cómo se empezaron a romper cosas, como digo. Entonces yo creo que muy probablemente estemos ya muy cerquita, aunque hagan ese último gesto, pero sea más un tema de cumplir con los halcones dentro del FOM más que otra cosa, ¿no? Pero yo sí que creo que los datos les van a quitar los argumentos a partir de la primavera final, o sea, hasta hacia el final de la primavera, inicio del verano. Para el mes de junio muy probablemente tengamos una ralentización fuerte, porque como digo, el crédito se está restringiendo de una forma muy severa y los volúmenes de los mismos están encareciendo muchísimo y se están drenando muchísimo volumen de crédito, y eso al final empezará por las pymes y empezará a notarse en todos los datos de consumo y actividad, ¿no? Yo creo que el FOM, sus argumentos para seguir subiendo se van a ir desvaneciendo en los próximos 3 o 4 meses, como digo. Precisamente datos más actualizados de cómo se han comportado los márgenes de los bancos en el primer trimestre, y no solo de los márgenes, sino que tendremos también más información de cómo se ha ido reproduciendo esa fuga de depósitos en Estados Unidos. No sé si eso puede ser eso. Vamos a tener a los bancos en la picota, porque hasta hace unas semanas, antes de que comenzase además la crisis bancaria, como la que las expectativas eran muy fuertes. No sé si por ese lado nos podemos llegar mañana, más que una decepción, incluso un susto. Bueno, yo creo que las expectativas eran muy fuertes, sobre todo en Europa, ¿no? Más que en Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos tiene un ciclo diferente al europeo, porque ha tenido una política monetaria diferente también, y porque los bancos han gozado de un escenario de crédito y de actividad económica muy diferente al que ha tenido Europa, ¿no? Yo sigo pensando que en Europa los resultados empresariales de la banca este trimestre va a ser probablemente el mejor de los últimos 10 años, muy probablemente, y probablemente sea el mejor de los próximos trimestrales, porque creo que vamos a hacer el techo, ¿no? Vamos a hacer el mejor de los mundos. Aún no ha dado tiempo a esa beta de los depósitos, ¿no? Ese repricing de depósitos, y va a ser el mejor de los mundos. Has hecho todo el repricing de los créditos, pero no has hecho el repricing de depósitos, y el impacto en NPLs y en esa salida de depósitos que tú comentas y los volúmenes de crédito cayendo, pues todavía no se ven reflejados de una intensidad enorme, ¿no? Entonces va a ser, desde mi punto de vista, va a ser el mejor trimestral del año. Luego se irá ralentizando poquito a poco en los próximos. En Estados Unidos tampoco se esperaba esa situación, porque el repricing ya se había producido y la situación de los bancos era diferente. Yo creo que ahora todo el mundo va a estar muy pendiente, como dices, de las cifras de depósitos, ¿no? De ver quién puede ser el próximo cervatillo cojo de los bancos, ¿no? En el que se vean en sus cuentas pues un mayor impacto de la última crisis bancaria que hemos vivido allí, y eso sí que puede ser pues que el mercado escudriñe quién es el débil, ¿no? Que buscar un poco el siguiente objetivo para atacarle probablemente, ¿no? Y muy probablemente pues en esta publicación de resultados sí que se vea quién está más impactado y quién no en esas salidas de depósitos, en la fuga hacia los fondos monetarios. También es verdad que hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? La entrada de ahorro en depósitos en los últimos 24 meses había sido, desde la pandemia, había sido brutal. Había sido unas tasas de ahorro del ciudadano enormes, con las mayores tasas de depósitos, de crecimiento de depósitos, pues en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Y en la serie del INE español, por ejemplo, la tasa de ahorro es la más alta de la historia durante la pandemia, ¿no? Entonces eso se ha traducido en un boom de depósitos que ahora, lógicamente, como no se están remunerando, pues están yendo a aquellos fondos que sí que se los remuneran, o a aquellas letras del tesoro, o a los bonos, y está habiendo un trasvase pues de depósitos ahí. Pero todavía los volúmenes, hay que ponerlos en perspectiva, los volúmenes acumulados de depósitos eran enormes, ¿no? Entonces está habiendo, pues del pico que se marcó en la fase pospandemia, una retirada de depósitos buscando rentabilidad, ¿no? Pero de ahí a que vaya a ser una fuga de depósitos masiva de 100 a 0 en todos los bancos, pues creemos que no va a ser así, ¿no? Pero sí que se está produciendo un cierto trasvase y acelerándose, lógicamente, buscando rentabilidad y cubrir la pérdida de poder adquisitivo que un depósito al 0,5 o al 1 respecto a una inflación del 5 y pico te da, ¿no? Entonces yo creo que el movimiento es lógico y racional, pero no veo una salida del 100% de los depósitos, una corrida bancaria mundial de todos los depósitos saliendo, ¿no? No creo que vaya a ser eso. Creo que es una normalización de los excesos de depósitos que teníamos también en la fase del COVID y de la pandemia. Precisamente Warren Buffett decía que esperaba más quiebras en el sector financiero en Estados Unidos, pero decía que iban a estar más concentradas y más limitadas, que no iban a tener
el contagio, ese efecto tremendo que tuvo la quiebra del Silicon Valley Bank. Hablamos un poquito también de Europa, concretamente. ¿IBEX 35 sigue estando barato? Bueno, yo creo que sigue estando en inercia, ¿no? Al final está en inercia de resultados. Al final siempre decimos lo mismo, ¿no? El IBEX 35 es 30% prácticamente banca, otro tanto utilities, ¿no? Y eléctricas. Luego tenemos la parte del sector turismo y tenemos un Inditex, ¿no? Inditex lleva una inercia que ya lo acabamos de ver, ¿no? Acabamos de ver sus cuentas. En la parte de bancos, como digo, yo espero el mejor trimestral de los últimos 10 años en la banca en su conjunto, aunque probablemente sea el pico, pero sí que creo que va a ser un trimestre espectacular en resultados, ¿no? Y la parte de utilities, pues no se esperan grandes sorpresas, sí que es verdad que no ha sido un trimestre, es un trimestre con caídas de precios del pool de la electricidad, ¿no? Después de esa desinflación del precio eléctrico y también con un tema de poca hidráulica, ¿no? Por la climatología que hemos tenido tan benigna en los últimos tiempos. Pero bueno, no se espera una gran debacle ahí. Y en el sector turismo se esperan unos números muy, muy robustos, ¿no? En todo el sector de recuperación real a cifras pre-COVID en todo el sector turismo, ¿no? Entonces yo sigo viendo muchas inercias positivas. Veo también que Latinoamérica, México, está muy, muy fuerte y tenemos muchos intereses allí. O sea, que era uno de los condicionantes, ¿no? Y las divisas LATAM, que era una de las losas que teníamos, pues nos deja de impactar y sus economías pues están en un buen momento. No sé, creo que no tenemos demasiados nubarrones como para ser un farolillo rojo dentro del contexto actual. Sí que es verdad que el peso en bancos, en un momento en el que ha habido una crisis bancaria, pues puede condicionar un poco la volatilidad, pero yo creo que los bancos españoles están mucho mejor posicionados que otro tipo de bancos, porque son bancos más retail, bancos que han sido muy conservadores en su concesión de crédito, y creo que estamos en un escenario que todavía están atractivos, y a pesar de que se va a producir ese repricing de depósitos, se va a producir entrada de NPL poquito a poco, se va a producir cierto deterioro, creo que no va a ser lo suficiente como para cambiar la tesis de inversión, sobre todo los grandes, ¿no? Creo que ahora estar en un Santander BBVA tiene mucho sentido porque, como digo, creo que van a salir beneficiados de todo esto y todavía están baratos desde mi punto de vista. Presa en el sector de las utilities, nos la hemos llevado esta mañana cuando nos hemos enterado que el gobierno de Italia de Meloni ha cesado al principal ejecutivo de Enel, que es a su vez también el vicepresidente de Endesa. No sé si de esto deja sin estrategia Endesa, no sé. Hoy mismo bueno, hay muchos accionistas de Endesa que están diciendo, pero bueno, ¿esto qué es, no? Bueno, es lo que tiene invertir en empresas públicas, ¿no? Que al final pues dependemos de los políticos. También sucedió aquí en Red Eléctrica, en Enagás y en todo este tipo de compañías en los que están la injerencia política dentro, pues se suceden estos cambios cuando hay cambios de gobierno, y en Italia no iba a ser diferente. Sí que es verdad que el management de Enel, pues en los últimos tiempos ha ido haciendo las cosas en la buena dirección. Sí que es verdad que últimamente la acción ha sufrido la corrección, igual que todo el sectorial de utilities en los últimos 6 meses, pero el balance de los últimos años yo creo que ha sido positivo y genera incertidumbre, ¿no? Porque al final al mercado lo que nunca le suele gustar son las incertidumbres, ¿no? Entonces, nuevo management, nueva injerencia política, no sabes qué tipo de decisiones se van a tomar, en qué dirección, y lógicamente pues tiene cierta presión, y es lógico que hoy sufran las cotizaciones, pues porque hay incertidumbre, ¿no? Y siempre que hay una incertidumbre encima de la mesa, pues se genera volatilidad y el dinero siempre pues es miedoso y huidizo, ¿no? Yo creo que es un poco lo que estamos viendo: nuevo escenario, nuevo gobierno, nuevo persona al frente, y vamos a ver qué políticas aplica, ¿no? Y si son continuistas, desde luego, pues irán en la buena dirección. Si hay un cambio radical, pues puede generar más volatilidad a futuro, ¿no? Pero es pronto para saberlo porque no han mostrado sus cartas todavía, ¿no? Cuando la política se cruza en el camino de algunas empresas, hoy mismo tenemos esa junta ordinaria de accionistas en Ferrovial, que es de todo menos ordinaria. Se decide el posible traslado a Países Bajos. Ferrovial, que está subiendo hasta ahora un 0,7%, 27,32. Parece que al final va a salir adelante, ¿no? Esa decisión. Todo apunta ahí. Bueno, yo en ningún momento he dudado que iba a salir adelante, por mucha pataleta del gobierno que haya. Yo creo que es un movimiento igual al que hizo y lo han copiado de lo que hizo la familia Agnelli con su holding Exor, ¿no? Que al final, si uno ve dónde está cotizado el grupo FCA, ¿no? Pues está también en Holanda, y el holding de la familia Agnelli en Italia está en Holanda, y han hecho el mismo movimiento en Ferrovial, mismos argumentos, ¿no? Mi volumen de negocios internacional,
la división internacional pesa más que la nacional. Y luego hay argumentos, lógicamente, pues de temas fiscales, aunque ellos lo limitan a un 2% el beneficio fiscal de estar en Holanda. Pero al final no nos olvidemos que dentro de la Unión Europea pues hay una normativa y es la que hay y es libre de circulación de capitales y de este tipo de movimientos societarios. Yo creo que hay otro debate, como digo, que ese es el tema ético de si una compañía pues que ha nacido al son de la obra civil en España, ¿no? Pues que abandone totalmente el país en cuanto a su sede, pues si es un movimiento ético o no ético, yo ahí no voy a entrar a jugar, cada uno tendrá su opinión y lógicamente el gobierno parece que no lo ve ético y Ferrovial y su management pues lo ve totalmente ético en un mundo en el que hay libertad y movimiento de circulación de capitales y que esto es legal dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, mientras sea legal, pues poco tiene que hacer el gobierno más que patalear, pero creo que los argumentos, como digo, son los mismos que el Grupo Exor y el Grupo Exor ya está allí y Ferrovial va a ir ahí, ¿no? Y al final, muy probablemente lo que busca Ferrovial es desvincularse de España hacia una mejor visión, porque al final, pues sí que es verdad que hay inversores que están en un país como es Holanda, AAA, con una deuda pública mucho menor que la española y con activos a nivel mundial, pues a lo mejor dejan de verlo como un grupo español, lo empiezan a ver como un grupo internacional y probablemente el management de Ferrovial considere que su compañía está infravalorada por el riesgo España o el riesgo país que cotiza el cotizar en España, ¿no? Entonces, muy probablemente pues ese sea un argumento que no han usado, pero probablemente vaya por ahí, ¿no? Pero como digo, vamos, yo estoy casi 100% seguro de que va a salir adelante y que se van a ir a Holanda a cotizar. Oye, ya la última, y volviendo también un poco al relato inicial, decías que a partir del mes de julio, una vez que pase ya esta siguiente reunión de la Reserva Federal, ahí es donde vamos a tener un poquito más claro ese enfriamiento económico en Estados Unidos. ¿Será ese momento el momento de hacer las maletas y empezar ya a reducir exposición en la bolsa? Lo digo porque sabemos lo de compra con el rumor o vende con la noticia y todas estas cosas. Pues es una buena pregunta, ¿no? Porque muchas veces la bolsa en recesión sube, ¿no? Y ese es un tema complicado. Yo sí que creo que a partir de ahora, o sea, los últimos 18 meses hemos tenido un entorno de muchísima inflación, pero que las compañías han sido capaces de trasladar con incrementos de precios la inflación a los precios, ¿no? Y los volúmenes de venta no han sufrido un drama y los márgenes tampoco han sido un drama, ¿no? Y lo hemos visto como han superado trimestre a trimestre porque la demanda final en esa fase post-pandemia, en ese efecto champán del reopening, ¿no? Pues ha tenido su efecto y ha continuado ahí, ¿no? Yo creo que ahora lo que vamos a entrar es en un periodo en el cual para mantener márgenes vas a tener que reducir costes porque sí que vamos a ver una caída de la demanda final, ¿no? Y ahora la clave para qué comprar en bolsa va a estar en quienes sean capaces de sostener el margen en un entorno de caída de ventas y que esa subida de precios que hemos vivido y que ha mantenido el margen y que no ha sufrido una demanda cayente o una demanda menor, pues a ver quién es capaz de gestionarlo, ¿no? En un entorno, como digo, de menor consumo y menor demanda, ¿no? Yo creo que ahí va a estar un poco la clave. Creo que lo que podemos tener es una rotación sectorial en el mercado y creo que hay que estar posicionados algo más defensivos en los mercados y muy probablemente podamos tener, sobre todo en Estados Unidos, algo más de volatilidad. Creo que en Europa puede aguantar mejor las bolsas y puede continuar las tendencias alcistas y hacer ese decoupling que está haciendo contra la bolsa americana, y también creo que probablemente la bolsa japonesa pueda también hacer ese decoupling. Así que creo que va a ser más un tema no de bolsas de riesgo de mercado en su conjunto, no creo que vaya a ser un sell-off de todo, pero sí que creo que va a ser muy de acertar en qué sector, en qué nicho, en qué mercado, en qué geografía estar y no tanto la bolsa en bloque. Yo sería cauto en la bolsa americana en general, sobreponderaría la bolsa europea y la bolsa japonesa, porque creo que el ciclo de beneficios y el ciclo de demanda y de consumo va a ser diferente en unos sitios y en otros. Lógicamente, cuando Estados Unidos se constipa, el resto vamos detrás, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que podemos tener unos cuantos trimestres de decoupling de mercados y sectores, aunque yo, en el caso de la bolsa americana, estaría bastante más defensivo de cara a los próximos 2 trimestres. Retro Magnus y Cap, un placer como siempre, cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la Igualmente, próxima. Fernando, Adiós. un abrazo.
12:28, pausa y enseguida seguimos analizando la actualidad en los mercados financieros. Enseguida con Juan Ramón Caridad y con Hernán Cortés. A vuelta de pausa, hasta ahora.